Les damos la bienvenida a este miércoles 23 de mayo y, como siempre, les informamos de la actualidad que les puede interesar. Tal es el caso del nuevo Reglamento de Protección de Datos. Tenemos que hablar de que son esos últimos días que para las empresas este nuevo reglamento es de suma importancia. La protección de datos de los clientes. Este nuevo reglamento, vamos a hablar de ello en unos minutos. Y también vamos a hablar de la posibilidad de una nueva modificación en la ley del menor. El crimen de Castro Gonzalo, de la joven Leticia Rosino, abre y reabre el debate una vez más sobre el endurecimiento de la ley del menor. Hoy, en nuestro tiempo de tertulia. Además, vamos a hablar con algunos de los alumnos y profesores de la Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso de La Robla, en la provincia de León, porque han conseguido el primer premio en el Campeonato Regional de Mini Empresas 2018. Pero no solo estos contenidos, habrá muchos más. Sumario. En cuestiones de salud existen enfermedades hereditarias que debemos conocer. Hoy en nuestro programa hablamos de la talasemia, un trastorno hereditario de la sangre. Con ayuda de expertos y testimonios conoceremos por qué se desarrolla y cómo se trata. La memoria de la lavanda es el nuevo libro de la autora Reyes Monforte. Hoy en Vamos a ver hablaremos de esta obra, que pretende ayudarnos a valorar las cosas antes de que desaparezcan. Amor, muerte, secretos familiares y una promesa entre campos de lavanda que su protagonista deseará cumplir. Para esta tarde de miércoles hablaremos de una especialidad médica muy importante, la otorrinolaringología. Esta parte de la medicina estudia la fisiología y las enfermedades del oído, la nariz y la garganta. En Vamos a ver aprenderemos más sobre esta especialidad. Bueno, pues volviendo a la importancia de ese reglamento sobre protección de datos, 2 días después de entrar en vigor este reglamento, las consultoras siguen recibiendo solicitudes de asesoramiento al respecto. De ahí la relevancia de la jornada organizada por la Fundación Ávila y Diario de Ávila bajo el título El reto de las empresas ante la nueva ley de protección de datos. Entre las novedades de la nueva ley, las sanciones o la figura del delegado de protección de datos que la Administración regional va a implantar. En este momento, tal y como están, por comentarles cómo está en la Administración autonómica, se va a designar un delegado de protección de datos por cada una de las consejerías. Es la solución que se va a adoptar. Las sanciones hasta ahora en España eran de hasta 600.000 euros y ahora van a ser de 20 millones de euros o el 4% de la facturación de una empresa. Bueno, pues vamos y abordamos nuestro tiempo de tertulia. Antes lo comentábamos, vamos a hablar sobre distintas peticiones que se están haciendo desde distintos ámbitos de modificación de la actual ley del menor. Ya ha sufrido 3 importantes modificaciones de endurecimiento del 2002 al 2009, pero vamos a abordar el tema. Leticia Rosino salió a pasear un 3 de mayo, la tarde de un 3 de mayo, y horas después fue hallada muerta con fuertes golpes en la cabeza. Todo esto ocurría en la provincia de Zamora, en Castro Gonzalo, un pueblo de apenas 500 habitantes, en el que residía con su pareja, con su novio, que hoy amablemente ha entendido que debería de estar aquí y vamos a hablar con él. Con su tío, vamos a abordar con especialistas de esta petición, decimos que se está abordando en nuestro país sobre la modificación de la ley del menor. Antes vamos a escuchar y a ver este vídeo. El crimen de Castro Gonzalo está siendo instruido en la actualidad por la Fiscalía de Menores de Zamora. Es la encargada de recopilar todas las pruebas necesarias para redactar unas conclusiones antes de que se celebre el juicio por el asesinato de Leticia Rosino el pasado 3 de mayo. El menor de 16 años detenido como presunto autor de los hechos ya ha declarado ante la Fiscalía de Menores. Se encuentra ingresado en régimen cerrado en el centro de menores con el que cuenta Castilla y León, el Zambrana de Valladolid. El joven podría enfrentarse a hasta 8 años de privación de libertad. El juez podría imponerle hasta 5 años más en libertad vigilada. Es lo máximo estipulado por la ley del menor para los delitos graves y para menores a partir de 16 años.
Cuando la Fiscalía de Menores termine la instrucción del caso, se celebrará un juicio y será el juez de menores el que dicte finalmente sentencia. Bueno, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Decíamos familiares directos, el tío de Leticia Rosino. Gracias por estar aquí. A Santiago Andrés. Sé que son momentos duros, pero que se lo han planteado como lucha, ¿no? Sí, en un principio la idea era que la justicia haga su trabajo, confiando plenamente en ella, pero al final, por todo lo que viene, el bagaje que traemos en este terreno, entendemos que es poco, que hay que hacer, que hay que pelear. Por mi sobrina, desgraciadamente, ya no, pero que al menos, si no es la última, que no haya muchas más detrás y se arregle. Y por eso es que queremos pelear. Pues gracias por estar aquí, señor Andrés. Al igual también agradecemos a David Alonso, que era la pareja de Leticia y que, bueno, de igual modo está padeciendo lo que es la pérdida, pero quiere unirse en el mismo sentido que hablaba el tío en esta lucha por remediar lo que, a vuestro juicio, David. Hombre, intentar pues modificar esto, cambiarlo. Es que no es normal, me da rabia que la ley del menor, pero ¿para qué casos? Quiero que diferencien unos casos de otros. O sea, como actuó y todo lo que hizo, lo tienen que estudiar de otra manera. El presunto asesino de Leticia Rosino era un joven de Castro Gonzalo de 16 años y efectivamente ahora entraremos de lleno y vamos a charlar primeramente con ellos. A este otro lado de la mesa está el juez de vigilancia penitenciaria, Florencio de Marcos. Hola, buenas tardes. Muchísimo, Florencio, que esté aquí, igual que Arantxa Jaén, hacía tiempo que no la veíamos, a nuestra letrada, colaboradora habitual. Y hoy también un experto, Jesús de Blas, psicólogo, experto en menores, lleva muchos años, Jesús, batallando con adolescentes, con jóvenes, con menores que sin duda necesitan de ese apoyo psicológico, pero con él también abordaremos esa diferencia que antes apuntaban el señor Andrés y la pareja de la asesinada, David Alonso, de que no todos son iguales ni tienen los mismos matices ni circunstancias. Luego también lo abordaremos. Ha estado también durante años trabajando en el Centro Zambrana, que es el único que hay en Castilla y León. Bueno, hay distintos niveles, ¿no? Cerrado. Cerrado, es un régimen cerrado y es el único que hay en nuestra comunidad. Así que bienvenidos a todos. Si me lo permiten, voy a comenzar por estos días atrás, aunque el dolor esté ahí presente, pero por ese planteamiento que se hacen desde la familia de esta joven de perseguir una modificación en el Código Penal. ¿Por qué han llegado, Santiago, David, a esa conclusión de que había que modificar o hay que modificar el Código Penal de los menores de 14 a 16 años, ¿no? ¿O es de 14 a 16 años? Hay dos tramos, de 14 a 16... 14, 15, 16, 17. Llevan distintas medidas. Es que aquí no se habla de pena nunca, ¿eh? Yo me equivoco habitualmente por el lenguaje. Todos porque, claro... Pero en vez de usar el término pena, que es lo que se usa para los adultos, usamos el término medida. Medida. Porque en realidad... Medida de reinserción, ¿no? Sí, bueno, es una medida, se llama medidas secas. Porque los menores, en principio, son inimputables desde el punto de vista del Código Penal. Entonces, por eso la respuesta se le da ese otro nombre, que luego es un poco eufemística, pero bueno, es como funciona. Por llamarlo sí, técnicamente se habla así. Efectivamente. A ver, Santiago Andrés. Efectivamente, es puro eufemismo, porque una persona, incluso con 16 años, capaz de hacer lo que ha hecho en este caso, con la brutalidad y la barbarie que lo ha hecho, la sangre fría de aparecer de los primeros a encontrar a mi sobrina, decirle a mi sobrino, no te preocupes, la vamos a encontrar. O sea, él participó, David, en la búsqueda de Leticia, de tu pareja. Sí, él fue, no sé si de los primeros, pero al principio estaba allí y es que, vamos, lo tengo aquí delante diciéndome, tranquilo que lo vamos a encontrar. O sea, eso fue lo primero que me dijo. Lo mandé, o sea, y hicimos una batida... ¿Cuándo te lo encontraste? O sea, ¿cómo acontecieron? Vosotros le echasteis en falta y ya salió a primera hora de la tarde a dar un paseo, que habitualmente le daba, 5 y pico. ¿Y cuándo le echasteis en falta? Yo a las 6 y 5, 6 y 10 marchaba, trabajo en el pueblo de ella, tengo un negocio allí, y marchaba para casa y yo pues la solía llamar. Y veía que me daba pago fuera cobertura.
Y digo, bueno, en los pueblos todo es normal, no hay nada de cobertura. Insistí 3 o 4 veces y ya no era normal. Pero bueno, yo seguí trabajando, seguí insistiendo hasta que llegué a mi pueblo. Claro. Y ya llegué a casa, vi que no tenía la ropa de deporte, había preparado, porque íbamos a ir a la piscina, había preparado la ropa para ir a la piscina. Pero no estaba. Y no estaba. Cogí el coche, que lo tenía afuera, dejé la furgoneta con la que yo venía de trabajar, cogí el coche y hice los recorridos que yo hacía con ella. Yo no sabía en cuál había hecho. Y ya empecé, no la vi, empecé, llamé a mi madre, a ver si estaba con ella, luego llamé a mi padre y por último con una persona, con una amiga que vive en al lado nuestro, que era con la que salía, y no está ahí. Fue ya cuando... Dije, pasa algo, ¿no? No es normal. Es que además nosotros llevamos viviendo desde agosto allí, pero ella, aunque trabajaba allí, tampoco hacíamos mucha vida. Llegar a casa, llegabas tarde, comer, cenar, bueno, dabas una vuelta, pero poco más. Y ella no sabía ir a otros sitios. Es que no sabía ir a otro sitio y tampoco se metía en otros sitios, porque era yo el que le decía, vete por esta ruta, bueno, como veis en las teles, se ve bien, o sea, pasa cada un minuto, cada menos gente, o sea... Y ya te digo, y ya cuando eso, empecé a llamar a la gente y vamos, es que no estoy seguro si el primero de los primeros ahí se De las primeras personas que te encontraste sí. fue el presunto asesino. Eso mismo. Este menor de 16 años. Y yo luego empecé eso, a organizar pues un poco, vosotros ir por un lado, vosotros por otro, él cómo estaba allí, conocía la zona. Y no le notaste absolutamente nada, o sea, incluso preocupación por encontrarla. Como tampoco te puedo decir exactamente porque no me fijo claro, en nadie. Estás nervioso, pero bueno, que se unía, ¿no? A esa Sí, vamos, y de hecho con gente para ayudar, como él sabe la zona, pues le dije, vete con él, al otro con el otro, para que fuera enseñando a la gente de fuera que no sabían los recorridos. Y claro, luego ya me empezaron a comentar que por ahí no quería que pasara, que lo otro, y ya fue cuando a mí me preguntaron, ¿de quién dudas, de quién no dudas? Yo le dije un poco de quién dudaba de gente así, pero vamos, yo no me imaginaba eso, ni mucho menos, lógicamente. Porque ellos siempre han estado delinquiendo, robos, hurtos, cosas de esas, pero hasta este punto... llegar hasta ese extremo... Menudo trago, ¿eh? Menudo trago. Ante esa situación, y después, lógicamente, del dolor y de que seguís viviendo en la familia, ¿entendéis que hay que ponerse a trabajar en una posible modificación de la legislación del menor? Sí, yo creo que la sociedad en general está fallando estrepitosamente en el tema precisamente de educación a los menores. Yo tengo 72 años. Recuerdo de niño, el maestro era Dios, es decir, lo que él dijera iba a misa. Si te daba un cachete por alguna circunstancia y llegabas a casa y te decías, me ha pegado, te daban otro para empezar. Luego te preguntaban y al final el que tenía razón siempre era él. Y no estoy traumatizado, jamás me traumatizó esa situación. Pero hoy día, ¿qué pasa? Estamos con la ley del menor tan potente, tan fuerte, porque resulta que traumatizamos a los niños, hay que tener cuidado, no se puede hablar fuerte. ¿Qué sucede? Que los profesores y los maestros tienen de alguna manera las manos y la boca atada y cerrada, porque si dicen algo fuera de lo normal o se pasan un pelín, ya los padres vienen, denuncian y hay problemas. Entonces esa es la educación que estamos teniendo y desgraciadamente eso nos lleva a este tipo de circunstancias, ¿no? Un niño menor, y ahí entiendo la ley perfectamente, está para otras cosas, y un niño rebelde con problemas y demás, vale, se le puede reconducir. Pero un niño con 16 años, niño por decir algo, con 16 años, que es capaz de tamaña brutalidad, de la forma que lo hace, eso no es un niño. En esa mente hay algo más. O estamos hablando de un psicópata probablemente. Entonces, ¿cómo la ley va a tratar exactamente igual a un psicópata que a un niño que ha hecho una travesura? Es decir, que, imposible. Que dentro de esa ley hay como un totum revolutum, ¿no? Que igual sí, cabe la persona desarraigada, claro, Santiago, que está desamparada y que es víctima de sí mismo, que este tipo de personajes que reinciden hasta llegar... Estamos viendo que lo máximo que va a recibir, si es que llega y no hay atenuantes, porque se buscan por todas partes atenuantes, es a 8 años. Es lo máximo. Con 8 años ese niño tendrá 24, 25 años.
estará en plena facultad otra vez para salir fuera y volver a hacer la misma situación, porque dudo muchísimo. Si no, es que le iba a dar ahora la palabra directamente. Podrá corroborar que este tipo de personas, para mí, con lo poco que entiendo y lo poco que veo, pero la forma de cómo se ha comportado, desde lo que hizo, de la forma que lo hizo y cómo se comporta, apareciendo de los primeros y diciendo... Luego, bueno, inculpó hasta su propio padre, ¿eh? Luego inculpa a su propio padre, etcétera. Para mí esa no es una mente normal de un niño, ahí hay algo más. Y entiendo más cerca de la psicopatía que de una niñez. Entonces la ley tiene que por narices, tiene que hacer algo diferente. No puede variar con 8 años como a cualquier otro niño, no. Eso es algo gravísimo y como tal tiene que ser tratado, porque si no, estamos pues, cada 2 días. Pero no es la única noticia, además, que porque sobre jóvenes estamos efectivamente, porque abres el telediario y es raro el día que no hay una violencia de género. Recordemos al matrimonio que vivía en Bilbao, que también unos jóvenes se habían escapado del centro y habían asumido. Claro, claro. Jesús, directamente. Contestando al planteamiento del señor Andrés y de Alonso. Andrés, primero acompañaros en el sentimiento y sé que lo estáis pasando muy mal y muchas gracias. Os acompaño en vuestro pesar. Acaba de decir Santiago algo muy importante y es el tema de la educación. La educación es un problema en el que nos estamos... No te importe, apaga el... Está apagado, sí. Y ya está. Es un problema en el que nos estamos metiendo continuamente porque no se entiende que la educación de un niño inevitablemente es un violentamiento de la tendencia natural de un niño, porque si a un niño se le deja, come lo que quiere, se levanta cuando quiere y hace absolutamente lo que quiere. Y la educación precisamente consiste en enseñarle a convivir, enseñarle a relacionarse con el resto de la gente. Hasta ahí, bueno, pues me parece que es muy acertado el criterio de Santiago, ¿no? Por otra parte, otra de las cuestiones con respecto a la ley, pues la ley evidentemente tiene sus, digamos, sus lagunas. Al generalizar, pues tiene sus dificultades para poderse aplicar, ¿no? Y es una cuestión de entender que el proceso para que un niño sea capaz, o un adolescente, sea capaz de contener sus impulsos, necesita de unos desarrollos intelectuales que se hacen a través de la educación y a través de la escolarización. Y si eso no se hace a través de la educación y a través de la escolarización, pues será una persona con unos impulsos incontrolados y acabará siendo un delincuente o acabará siendo una persona con la que la convivencia sea prácticamente imposible, porque querrá una cosa... ¿Y eso cómo lo puede remediar? Claro, ahora pregunto a los expertos en leyes, pero ¿eso lo puede solucionar la ley del menor? ¿O estamos pidiendo peras al horno? Quiero decir, no es tarea de la ley del menor. La ley del menor lo que hace o lo que pretende hacer es regular la convivencia, que a mí me parece que es lo que tiene que hacer, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, lo que nosotros intentamos es habilitar, es crear en el menor los recursos necesarios para la contención de sus impulsos, ¿eh? Y eso se hace a través de desarrollos intelectuales, a través de organizaciones de personalidad más... ¿Y eso se hace desde los centros, por ejemplo, de régimen cerrado como se intenta. Sí, se intenta. Se intenta. Nuestro invitado, el señor de Blas, ha trabajado muchos años en ese centro, lo decíamos, con lo cual tiene experiencia, habrá con conocimiento de causa, quiero decir, se intenta, en él se intenta. ¿Qué tenemos que entender? Se necesita mucho tiempo. A ver, nadie nace aprendido, nadie nace enseñado, se dice aquí en nuestra tierra, ¿no? Entonces los críos expresan y manifiestan lo que han aprendido. Llevan adelante pues el saco de la educación que han recibido, de las normas que han recibido. O de la que no han recibido. O de la que no han recibido, claro. Y entonces el trabajo consiste precisamente en los... en proporcionar al menor las capacidades intelectuales que permitan la contención de esos impulsos naturales. Y eso se hace a través del desarrollo intelectual, a través de... Claro, pero ellos hablan de que son muy pocos años, que les sale demasiado barato, ¿no?, el haber hecho al presunto asesino este crimen, haber cometido este crimen, con la crueldad y cómo se ha producido. Eso, con 8 años... un experto
en labores con jóvenes. Depende de las capacidades intelectuales del chaval. Hay chavales pues, que no lo van a conseguir en 8 años y hay otros que en 4 años van a tener habilidad suficiente para que sus capacidades intelectuales les permitan una organización de personalidad y una organización intelectual que les lleve a una convivencia acertada, ¿no? Arantxa, Florencio, ¿cómo lo veis? ¿Es la ley del menor la que tiene que encauzar esos vacíos? Bueno, vamos a ver. La ley del menor que tenemos responde a unos principios que no son nuestros. Me explico. No es que sea una filosofía española ni nada por el estilo. A nivel internacional, Naciones Unidas, hay 2 textos, que uno sí que sonará bastante, que es el de los derechos de los niños, que hay por ahí, que fruto de ellos, bueno, son una serie de normas, y la Convención de los Derechos del Niño, y otro que ya es propiamente de normativa sancionadora de menores, que son las reglas de Beijing. Las reglas de Beijing parten de un planteamiento que se puede compartir o no se puede compartir, pero ya digo que esto viene de la ONU, no es nuestro. Sí. Según esas reglas, cualquier medida en el ámbito penal respecto a los menores, entiende menores de 18, vamos, tiene que tener un contenido más bien educativo, más que sancionador. De hecho, yo reconozco que las miré antes de venir aquí, y el principio que rige es el del bienestar del menor. Sonará como suene. Horrible. Pero es lo que ha establecido... Bueno, podéis hablar, quiero decir que es un... yo os digo lo que pone. Claro. Lo ha establecido la Asamblea General de la ONU. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra. Pero esa es la idea. Con lo cual es hacia lo que camina esta ley del menor. Pero vamos a ver, no es de ahora, porque parece que lo planteamos como si hubiera ocurrido ahora. Desde el siglo XVIII, finales del XVIII, más o menos, se empieza a diferenciar el tratamiento de los menores y de los mayores, ya en época de Carlos III en concreto, los hospicios, que es cuando surgen. Que era, porque hasta esa época el menor que delinquía era un mayor, a todos los efectos. Entonces, las mismas respuestas que había en el derecho penal de mayores eran para los menores. A partir de finales del XVIII y sobre todo ya en el XIX, se cambia el sistema. Y el sistema pasa a ser un sistema que se llama tutelar. De hecho, a todos los que estamos aquí, sobre todo a ti, te sonará el Tribunal Tutelar de Menores. El Tribunal Tutelar de Menores, que para dar una noción así muy general, no lo formaban jueces, curiosamente, sino lo formaban hombres buenos de la localidad. ¿Por qué? Porque era como si fuera tu padre. Claro. La idea era que... tutelar a las ovejas descarriadas que eran jóvenes, ¿no? Entonces, era muy curioso el sistema. No habría tiempo para contarlo, pero es súper curioso. Pero que de ahí arranca. De ahí pasa a un sistema que ya se llama un sistema de justicia, que es lo que tenemos actualmente, que es con la misma idea de que el menor y el interés superior del menor es lo que debe de regir cualquier respuesta respecto a los mismos. Detrás de esto hay otra filosofía, que es que así como con los mayores, cambiar a una persona con la personalidad hecha, vamos, que es muy difícil, por no decir imposible a veces. Sí. Eso lo sabemos por nuestra vida diaria, todos, en nuestra experiencia. Pues la filosofía es que cuando estamos hablando de menores, es todavía una etapa en que la gente no está formada y que teóricamente es posible actuar sobre ellos, como ha comentado... Para modificar sus tendencias. Esa es la idea, ¿eh? Evidentemente esto es teoría, práctica, yo ya no entro. Pero esa es la filosofía que inspira las normas. Esto no es a nivel nuestro, sino que viene de fuera. Conclusión, todos los países que forman parte de la ONU tienen unos sistemas de respuesta distintos a los mayores que a los menores. Cada país luego es un mundo. De hecho, antes has hablado una cosa que quizá tampoco se sepa, pero que quizá en alguna noticia que vemos alguna vez en los periódicos nos suena, porque Estados Unidos es una cosa súper curiosa como país. Entonces, hay 2 modelos de determinación, lo que nosotros llamamos de discernimiento. El criterio español, que es el que se sigue en Europa, que es, en el caso español, menores de 14, hemos visto un caso hace poco de 13 años, que pegó no sé qué fue, se pegó un tiro, no sé qué, a un profesor o una profesora, y no es que no pase nada, parece que estoy exagerando. Pero bueno, la respuesta no es penal, sino que es un tema puramente civil. Conductual, que es un tema no es de reforma, sino de protección al final, que es como se llama. Bueno, o sea, el derecho penal ahí interviene. En cambio, por ejemplo, en Holanda la edad es a los 12, por decir otro ejemplo. Cada país tiene una norma, hay matices, pero son criterios legales. Es decir, hay un caso además muy famoso, es que no recuerdo cuál es, si es en el caso de Sandra Palo, en uno de estos, que cumplía años al día siguiente. Creo que es Sandra Palo el caso. Entonces, claro, que un señor de 17 años y 364 días
no se entera de lo que está haciendo, pues claro, te choca. Pero claro, esto es lo que nosotros llamamos un criterio legal, una presunción jure et de jure. La ley dice que este señor es lo que es y se acabó, y no lo puedes discutir. Ese es uno de los modelos. Y luego está el otro modelo, que es el modelo que se sigue, quizás en esto me lo estoy un poco inventando, creo que por Mississippi o por ahí, que es el criterio del discernimiento. Es decir, hay que hacer una valoración del sujeto, ver si el chaval es capaz de distinguir el bien y el mal, dicho de una manera muy y valorar esa conducta, por ejemplo, que ha matado a alguien, ¿no? Sí. Entonces, el contexto, si los con años, 7 años, que eso fue una noticia de hace unos años, con 7 años se entiende que era capaz de discernir en que eso no estaba bien, pues ya hay respuesta. Son modelos. Entonces, ventajas y desventajas. El discernimiento por valoración psicológica es la inseguridad jurídica absoluta. Porque puedes encontrarte unos de 50 años que sigue igual de inmaduro. Sí, es que claro, es así. claro, es un poco Es un arbitrario, poco etéreo. ¿no? En cambio, por eso se opta generalmente por este otro. De 14, en el caso español, a 18 se entiende que es menor. Y menos de 14 no eres nada. Arantxa, ellos apostaban por justamente en esa línea que apuntaba también Florencio, pues matizar, ¿no? Hay personas o personalidades que ya llevan años delinquiendo, bueno, tipificados psicológicamente de una manera mucho más complicada, delictiva. Claro, habría que hacer como más, pero claro, no sé si legalmente esto es posible o no es posible. Los que trabajamos en el mundo legal o en el mundo judicial siempre nos encontramos con la misma dificultad, que yo creo, no me he visto nunca en una situación semejante, ni puedo imaginarla, pero yo parto de que cada uno cuando sufre una situación así, es lógico, para él, no sé cómo explicar, su situación es la peor. Y por ejemplo, tú decías antes, o se comentaba, 8 años son suficiente. Pero eso es algo subjetivo, suficiente para que al final el Código Penal, o en este caso las medidas que establecen, las medidas previstas para los menores, no se trata de poner una balanza y si el daño producido se compensa con una serie de años, sino que hay que poner una serie de años, porque además lo comentábamos incluso antes de empezar el programa, todas estas leyes y todas estas estipulaciones yo creo que tenemos que entender que son una garantía para todos, es decir, tú de antemano conoces cuáles son las previsiones legales, cuáles son las consecuencias. Y eso nos da una garantía a todos, porque la plena subjetividad también sería un poco, ¿no?, insegura. Entonces, en este caso, bueno, como bien decía Florencio, también hay que tener en cuenta que la ley del menor, efectivamente, nos guste o no nos guste, en unos casos sea más sangrante o menos, lo que busca es la protección de ese menor que ha cometido un delito. Pero sea como sea el menor, es a lo que voy, sin entrar en diferenciar. Ver, luego la propia ley establece, durante todo el procedimiento los menores están acompañados, por supuesto, de un abogado que les es asignado, o lo asignan ellos mismos, del Ministerio Fiscal, que está en todo momento. Es el que instruye, sí. Que está menores, también, ¿no?, para velar, ojo, claro, por las víctimas, etcétera, pero también está para velar por el interés del menor, el juez del menor y los equipos psicosociales, psicólogos, asistentes sociales, etcétera. Entonces hay un margen de años y de variables que en función de una serie de premisas el juez Quiero decir que no será igual el caso de un menor de 16 con otro, que puede tener otras circunstancias. Es que eso es lo que estás diciendo, proteger al menor. Claro. ¿A nosotros quién nos protege? A nosotros nadie. Tú explícale eso ahora mismo a los padres que están por detrás, que nos están viendo, que han asesinado brutalmente a su hija, explicarle esas cosas de verdad. Que en 8 años vaya a estar un chaval en la calle. Yo vivo en ese pueblo, yo te voy a comentar lo que pasó ayer. Ese chaval con su padre han subido a las ovejas, han seguido pastando, vida normal. Hemos tenido que llamar al alcalde, a gente, porque estaba en la planta de transferencia donde sucedió, trabaja mi madre, ¿vale? Les han separado, les han retirado, que fueran por otro lado, y se han puesto el hijo mayor de frente intimidando a mi madre. Y tener que mi madre marchar del trabajo. Eso no es normal. O yo ir a ese pueblo y tenerlos que ver allí. Es que no nos ayudan a nosotros a nada. Sí, lo que está claro es que normal no es. Eso está claro. Y que no es ni siquiera deseable ni imaginable. Es más, que no debería ser así. No debería existir niños, que en este caso no digo que sea un niño, pero hablando de otros casos, el caso de Bilbao, sería inconcebible, y como sociedad creo que es un fallo el que haya niños que sean capaces de hacer atrocidades como las que, ojo, que no son mayoría, son muy alarmantes, son muy escandalosas, no debería existir. Lo que quiero decir
esto no es una comparativa ni es una guerra entre partes, no es decir, es proteger al menor, pero ¿quién? No, se trata de proteger a todos, pero lo que la ley tiene en cuenta, como bien decía Florencio, es que son a efectos legales, ¿eh? Luego podremos discutir, podremos hacer análisis psicológicos, podremos ver hasta qué punto es tan menor o es menos menor, pero lo que dice la ley es eso. Sí, pero es proteger y reinsertar al menor en la sociedad, para que vuelva a la sociedad. Es lo que pero está no solo, diciendo ojo, la ley. pero no solo al menor, el sistema penitenciario español en general, el de los adultos también, el último fin hacia el que tiende es el cumplimiento de unas penas, efectivamente, como pago a la comisión de una serie de faltas o delitos, pero siempre con un objetivo de reinsertar. De todas maneras, en el caso de los menores, si mientras cumplen la medida de internamiento en régimen cerrado llegan a la mayoría de edad, se puede valorar, incluso se valora la posibilidad de que continúen con el cumplimiento en una prisión. Perdón, eso te lo matizo. Sí. Hay dos momentos. Cuando un menor que está en régimen cerrado cumple 18 años, si la evolución es positiva, sigue hasta los 21 si no, podría ingresar... Si la evolución es negativa, pasaría a una cárcel vulgar. Una prisión normal. Llegado a los 21 años, la regla general es la contraria. La norma es que se vaya a una cárcel, salvo que se valore que el perjuicio de llevarlo a una cárcel es superior a las ventajas de seguir en la Zambrana, en el caso nuestro. Entonces, son dos momentos distintos. En el primero, se sigue teniendo esa idea de protección, y en el segundo ya no. A partir de los 21 hay que justificar por qué sigue cumpliendo como menor. De hecho, claro, es más, se aprobó en el Código Penal, había un artículo, también la Ley Orgánica Penal del Menor, la del 2000, había una previsión según la cual incluso personas que cometían un delito que tenían entre los 18 y los 21 años podían ser juzgados, dependiendo de las circunstancias, conforme a la ley del menor. Eso se derogó. Quiero decir, porque también es lógico... O sea, todavía se ampliaba y quiero hasta los 20. Quiero decir que además es lógico que la sociedad, según avanza, y en el tema de los menores creo que en este sentido, por desgracia, ha avanzado mucho. Los menores pero de ahora ya no son ha cambiado. Yo creo que también un poco va en ese sentido. Y por supuesto Santiago, que las leyes tienen que adaptarse a la evolución de la sociedad. Sobre todo yo quería incidir precisamente en esa situación. Quiero decir, efectivamente la ley es la que es y hay que cumplirla y se cumple y hasta ahí todo perfecto. El problema es que todas las fuerzas en este momento están siendo hacia el delincuente. Se le está intentando valorar por todos los medios, ver todas las atenuantes habidas y por haber, para ir rebajando y para ir haciendo. Y ver si se le puede reconducir. Correcto. Hasta ahí estoy perfectamente de acuerdo. Pero ¿y esa ley se olvida de lo que ha hecho ese señor y la familia, la persona que ya no va a volver jamás? Esa no la reconduce nadie, porque no va a volver. Y la familia, lo que estamos sufriendo, en este caso nosotros, pero cualquier otro, y los que han pasado antes de nosotros por esta circunstancia y los que van a venir, porque desgraciadamente, si esto no cambia, van a venir más. Ahí nadie se preocupa. No he visto todavía que haya una llamada, simplemente. Ni a mi hermano, ni a mi cuñada, ni a él, especialmente. Si necesitan un psicólogo, si hay un momento... No, están destruidos, están derrotados y no ha habido absolutamente nada. ¿Esa es la ley? ¿De quién habéis echado en falta una llamada, Santiago? Pues hombre, especialmente porque, a ver, al final yo entiendo, y por más vueltas que le demos, terminamos siempre en un punto, y es la legislación. ¿Quién legisla? Los políticos. Entonces, ahí para mí está el problema serio. Y los políticos, salvo el alcalde, que ahí no entiendo yo como político, pero es otra cosa, el del pueblo, que obviamente, y el del pueblo de él, que se han volcado y están todavía y están continuamente ayudando y con nosotros. Del resto, nadie, ni un solo político ha sido capaz de tomar el teléfono, llamar y decir algo. Nada. El otro día decía, en otra circunstancia como ahora, que me preguntaron y decía lo mismo y lo vuelvo a repetir ahora. El señor Maillo, que está en las alturas y está en la cabeza de la política actual, ese señor ha trabajado en Tábara, conoce Tábara, conoce a la gente. Cuando hay algo especial, el primero que aparece a darla y a poner el pecho es él. Y ha sido incapaz de coger el teléfono y llamar y decir algo. O sea, que os sentís desolados en vuestro propio dolor, pero tampoco os habéis sentido acompañados... Para nada, para nada. O sea, para nada. De hecho, mira, tengo cita ahora el 29 del psicólogo y si no es por mi madre, que es la que se ha movido y ha intentado, porque cada vez
veo más la ausencia, todo. Si no es por nosotros que nos apoyamos nosotros, aquí nadie nos ayuda a nada. Y es la impotencia y la rabia que al menos no, todo. Pobrecico, que si su padre le pegaba, que si... Son todo excusas. A mí me han pegado toda la vida y a mí no se me ha ocurrido coger a una chica y hacerle eso. Y quiero que lo vean como es. Estuvo detrás de ella hasta que la cogió y la asesinó, metió a su padre, de todo. Ella, o sea, ¿sabíais que...? Cada vez van llegando más noticias de que como que ya la tenía vigilada. Sí. Ciertas, no ciertas, tampoco se sabe mucho, pero si no, ¿por qué le hace eso? Igual que el motivo, dice, no, es que se le fue la cabeza porque le pegó a su padre. No, si no la quería robar, si no hubo ninguna discusión entre ellos, el motivo era sexual, o sea, quería violarla. ¿Qué pasa? Que era como yo, 1,79, 1,80, 64 kilos, yo cuando jugaba con ella yo no podía, o sea, de verdad, tenía una fuerza. Esto, ¿cómo se ensañó todo? Es que no quiero que se trate así, de verdad. Quiero que la gente piense de verdad en sus padres. Yo te lo digo como novio, pero me pongo en la piel de sus padres. Vosotros, que me imagino que la mayoría sois padres, pensar en vuestros hijos. De verdad, que la gente se conciencie un poco y sobre todo, pues en este caso, los políticos. Es que, ¿qué pasa? Que hasta que no les toque a ellos no van a actuar. Es muy injusto. Bueno, a mí me... A ver, Jesús, sí. Nos gustaría que... Las edades que contempla la ley de alguna manera son paralelas a las edades que desde la psicología se entiende que hay un desarrollo evolutivo. Y en ese proceso de desarrollo evolutivo hay muchas posibilidades. Entonces yo entiendo el dolor, lo comparto con vosotros y creo que hay que revisar muchas cosas, pero tampoco me parece que se deba de impedir que chavales que tienen posibilidades de salir adelante no salgan porque la ley les bloquee sus posibilidades. Pero es que yo creo que sería igual de injusto, ¿no? Meter a las personas que sí, que pueden... Es cierto lo que decís, que estoy de acuerdo con vosotros. Sí, pero perdón, es que no estamos diciendo que el menor no tenga que tener todo eso y efectivamente si hay una opción de reconducción se reconduzca. Yo no estoy diciendo eso. Eso es correcto y es la ley. Digo que igual que la ley está concisa y concreta para ese tipo de cuestiones, debería estarlas en el otro lado. Y en el otro lado, lo que estamos sufriendo y lo que las personas que le toca este tipo de cuestiones, nadie se preocupa de ellas. Entonces ahí es donde digo que la ley está fallando. Porque obviamente eso es correcto y debe seguir su curso y correcto, es lo que hay y debe funcionar. Se debe revisar, obviamente, porque a lo mejor hay algo que... Pero sí que pedís, ¿no? Una modificación. Claro, porque tiene que haber una modificación, porque lo que decía al principio, no es igual una mala conducta de un niño de 12, 14 años que un asesinato de esta forma tan brutal y con la sangre fría que se ha hecho. Entonces, eso no puede ser exactamente en la ley, no puede ¿Y eso ser. Que no no es un cabe? hecho casual, que Y no es viene, casual. viene de muchos hechos ya. Claro. Y que nadie ha intentado hacer nada por ello. Nadie. Yo entiendo, oye, en el pueblo al final, pues ya sabes, somos poca gente, no te puedes meter por si te repercute, muchas cosas. Pero yo creo que desde más arriba ya tenían que haber puesto otros medios. Las faltas a la asistencia a clase, muchas cosas. Y es que nadie, o sea, hasta que no ha pasado esto... Era un joven conflictivo que además su padre claro, en la declaración, en la vista, lo decía. Y además no era la primera vez que le pegaba, que sí que era algo habitual, ¿no? Claro, que tampoco pero, por otro lado, se podía utilizar como excusa que ese día estuviera irritado de alguna manera. Si fuera un momento de ira sí, de locura. Cosa que desde luego creo que está bastante claro que no fue así, pero en todo caso, lo que decía al principio del fallo de la sociedad, ahí tenemos también el caso claro. El colegio día sí día también tenía problemas, tenía conflictividades, lo expulsaban cada 2 por 3. Pero nadie en el colegio, desde la directora hasta el último profesor, nadie fue capaz de abrir la boca. ¿Por qué? Al igual que en el pueblo, como él bien dice, obvio, es un pueblo pequeño, se conoce todo el mundo, sabían de la brutalidad de alguna forma de esa familia, entonces todo el mundo tiene miedo y se entiende. Pero el colegio no fue capaz de poner eso en manos de los servicios sociales, claro, al menos para que ahí se interviniera. No, si ha tenido que llegar el momento de esto. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque la legislación actual no permite esa situación. Quiero decir, si el profesor de alguna forma denuncia o hace algo, espera que va a haber una represalia y la va a tener, seguramente. Entonces es mejor, bueno, pues callamos.
y llega lo que llega, y no somos capaces de paralizar eso mientras que claro, la ley porque a lo mejor sea esos conocimientos variada, cambiada para de alguna manera se podían haber, no sé, Sí, hablar de prevención. Eso es un síntoma de desadaptación, o sea, el claro, problema escolar es un síntoma de desadaptación. ¿A dónde va a llegar esa desadaptación? Pues es impredecible, pero indudablemente es un síntoma de que algo no está funcionando bien. Floren, querías decir antes algo, no sé si ya no, bueno, o pasamos... Es que el sistema de medida, porque aquí estamos hablando de 8 años, también hay que saber una cosa, cuando hablamos de 8 años, no quiere decir que vayan a ser 8 años tampoco, ¿eh? Es que esto... Bueno, todavía no está puesta ni... No quería aclararlo por vosotros, que va a ser la mitad. Porque si lo sabéis ya la historia, 8 años significa que no se puede modificar, tal y como está establecido, hasta pasados 4. Pasados 4 puede ser ya nada. Vamos, libertad vigilada, que eso es nada. Entonces, sí, dilo, claro, por eso agradecemos que... Es que pasa que, bueno, como lo sabéis, es que no, pero esa es la realidad. las circunstancias preferían no hablar del tema. Pero es correcto, es lo que hay, es que no es... Entonces, realmente, el problema es entender un poco... ¿Y cómo se mete a esto mano? Es que es muy difícil. Con la filosofía que hay detrás, hay que pensar que, claro, que es muy duro, que es la educación, la idea esa educativa, interés del menor y todas estas historias, es lo que se le da primordial. Es más, en la ley del 2000, corrígeme si la víctima tenía una intervención muy limitada. Sí, efectivamente. Que se modificó en el 2003. A lo mejor no podías ni ser parte, creo recordar. Había algo rarísimo en aquella había época. casos en los que no se podía ser ni acusación particular siquiera, para entonces, la protección del menor. Por toda esta idea de la protección. Entonces, el verdadero problema, que es lo que se debería de reflexionar, no en caliente, porque en caliente nunca se saca nada nuevo, vamos, nada limpio, sino lo que se debe de reflexionar es si realmente hasta dónde debe de llegar ese proteccionismo, ¿no? Este proteccionismo. Claro. A mí, por ejemplo, hay una cosa que yo reconozco, que yo hago juicios en menores de vez en cuando sustituyo. Y a mí siempre me hace muchísima gracia, porque yo tengo casos, claro, si te viene normalmente uno que roba en el Corte Inglés, con perdón de la propaganda, pues como que eso es una tontería. Pero claro, yo tengo algún caso, tuve un caso que era proxeneta. Entonces dices, joder, perdón, le da miedo, de que yo no sé usar togas, no sé, los juicios son como estamos aquí. Porque si usas toga y tal, parece que intimidas. También mal. Toda esa puesta en escena, que bueno, que la justicia es puesta en escena, es un teatro, pues todo eso se suprime en el tema del menor para evitar esa especie de coacción psicológica. Claro, en un caso de un robo de un Corte Inglés, estas bobadas, pues bueno, pero cuando hablas de temas de cierto nivel, que dices, tú mencionabas, como es un proxeneta, ¿no? Claro, un caso muy curioso, y dices, le va a asustar que yo vaya vestido de lo que sea. Entonces, claro, todas estas filosofías a veces pues te chocan un poco, que dices, bueno, como poco. Y si encima eres familiar de la víctima, ya es que, claro, lo vemos todo. Bueno, yo creo que empatizando con la situación todos nos ponemos en la piel. Un poco lo que acabas de comentar, que son casos que obviamente no se debería, y es cierto, en caliente. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema? Que llevamos años y cada vez sale un caso, como es en caliente, esperamos. Pero ya está el siguiente, como es en caliente, esperamos, es el siguiente. Y no hacemos nunca nada. No me refiero a eso. Yo cuando digo en caliente, ocurre un incidente y enseguida estamos modificando la legislación. El problema es que se modifica y, bueno, por las técnicas legislativas, que eso sería otro tema para hablar, y se enteraría la gente de cosas sorprendentes, de cosas que aguanta el papel, auténticas barbaridades por modificaciones de este estilo en caliente, que al final no se hace una reforma en condiciones y el resultado pues es una cosa, bueno, que trae luego otras consecuencias. Peor que la que se modificó. Entonces, como no hay un verdadero foro de debate, al final lo que surge pues es una modificación deprisa, corriendo y mal. Ejemplo, la última reforma del Código Penal, la 1/2015. Eso, incluso desde el punto de vista de cómo está escrita, se podrían decir cosas que atentan contra el sentido común. Y ahí está en el BOE y está en vigor. Y dices, bueno, ¿por qué? Porque se hace como se hace. Se legisla muy mal, se legisla muy rápido y en función del foco que el político le interesa en ese momento. Claro. Que le interesa se legisla mucho, o sea, tenemos una sobrelegislación, cada día se aprueba una ley, luego una modificación, luego otra modificación, luego otra reforma, luego se cambia. Hay leyes... Esto es una locura.
que se modifican. Hay una de la ley del jurado en concreto, que claro, son de estas cosas que los que nos dedicamos, pues claro, las conoces. No llegó a entrar en vigor y ya había otra ley que había modificado la ley que no había entrado en vigor. Y dices, pero bueno, en 2 meses o 3 meses o 6 meses, que me es igual, no tenéis el conocimiento. Y eso la ciudadanía, pero no nos enteramos de nada, absolutamente de nada. Yo te puedo decir, mira, yo doy clases en la universidad, ¿no? Hay una ley que ya no está en vigor que decía que las personas casadas, dentro del concepto de persona casada, era una ley hecha por el Ministerio de Sanidad, gracias a Dios, aunque seguro que el Ministerio de Justicia también tuvo mano, pues decía que las personas casadas, una modalidad eran los divorciados. Yo creo que todo el mundo, hasta un niño, sabe que un divorciado no está casado. Pues una ley decía lo contrario. Y se quedaba tan pancha la ley de técnica de tremendo. Probablemente porque a la hora de legislar no tenemos en cuenta a las personas expertas, en este caso concreto, pues de vosotros que tenéis el día a día, que sabéis y que vivís con eso, y no se os pregunta probablemente. Entonces alguien legisla algo y de repente lo que acabas de decir, es que esto estaba incorrecto y antes de que entre en vigor ponemos una enmienda. Pues haberte parado primero, haber preguntado a las personas oportunas, a las que tienen el conocimiento suficiente y no llegamos a esos extremos tan ridículos, ¿no? Bueno, en Castro Gonzalo, decidme, Zamora, ¿dónde va a ser la manifestación ese próximo fin de semana, Santiago? No va a ser en Zamora. Va a ser en Zamora, en la plaza de la Marina. De ahí partiremos a las 11 de la mañana. Este domingo, ¿no? Este domingo, sí. Junto con la asociación de 18M. Sí, que es la que lo ha promovido de alguna manera. Para que todas las personas que lo estén viendo y quieran adherirse a esa petición, que insistimos, es la modificación de la ley del menor. Y bueno, principalmente yo quiero honrar a mi novia, que es lo principal, y dentro de ello, pues claro, lógicamente modificar la ley del menor. Quiero decir, desde Castro Gonzalo y desde Tábara se han puesto autobuses para, sobre todo la gente mayor, que es la que menos posibilidad tiene para desplazarse para ir y bueno, hacer un llamamiento a todo el mundo que se pongan en nuestra piel, que hoy hemos sido nosotros, pero que mañana puede ser otro. Que hay que luchar por intentar cambiar esto y pedir todo el mayor apoyo posible de la gente. Otra de las cosas también. Además, estáis recogiendo firmas. Justo, ahí quería llegar, que efectivamente en change.org hemos lanzado una situación para firmas, pero obviamente justo por la zona donde estamos viviendo, es decir, el mundo rural no es Madrid ni Barcelona, donde todo el mundo tiene acceso al ordenador o al móvil y puede hacerlo. Entonces estamos intentando repartir por toda la zona papeles físicos para que la gente pueda también firmar y pueda, para las dos, para la ley del menor y el endurecimiento de las penas. Sí, porque de alguna manera van ligadas y tienen sentido que vayan, y esa es nuestra principal preocupación en estos momentos y por ello vamos a luchar, aunque nada más sea por hacer de alguna manera honor a mi sobrina. Qué tremendo, de verdad. Santiago, Andrés, David Alonso, no sabéis lo que os agradecemos, el que hayáis estado aquí. En unos momentos tan duros, no sé de dónde se saca la fuerza, pero se saca. Pues Santiago. Se saca precisamente, y en eso os agradezco, porque cualquier cosa que hagáis desde aquí tiene repercusión. Porque hoy en día la prensa es la prensa, televisión es televisión, y es donde realmente, en un principio, nuestro pensamiento, como te decía al principio, era, bueno, que la ley trabaje, que haga lo que tiene que hacer y demás, pero hemos llegado a la conclusión de que si ya llevan Sandra Palo y Kerr y toda esta gente llevan ya tiempo trabajando en esta línea y no se hace absolutamente nada, pues al menos nuestro granito de arena tiene que estar ahí para unirnos a ellos e intentar, como sea, que se haga justicia. No más justicia, pero que la justicia, que la ley sea justa, para que realmente cuando se haga justicia se haga con todas las de la ley y que sea correcto. No algo así pasajero, corriendo y seguimos igual y cada vez peor. Y no puede ser un número más. Efectivamente. Pues no, de verdad, desde esta casa, desde este programa, Santiago, David, de verdad, lo sentimos profundamente.
Y bueno, pues seguiremos hablando de las leyes, de la psiquis, también de la psicología, que sí es complicada, Luis de Blas, Jesús de Blas, en el caso del menor y de estas circunstancias mucho más. Gracias a los tres. Nosotros hacemos una pausa en esta tarde de miércoles en directo y continuamos con más contenidos.